Tú has sido nuestra fortaleza, Señor. Y cuando estamos cansados y cargados, ¿a quién vamos, Señor? Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de varones. Les damos la bienvenida a todos los que estén conectados ahí en las redes sociales y los que verán esta enseñanza también. Sean bienvenidos. Y esta mañana vamos a tocar un tema muy importante, como todos en la Biblia, y lleva por título el tema El líder a solas con Dios. Un líder a solas con Dios es aquella persona que siempre está buscando un tiempo para estar con el Señor. Y es un líder que ha entendido el llamado de Dios que ha hecho a su vida. Por ejemplo, en la Biblia hay muchos llamados que nosotros podemos ver. Si nosotros estudiamos la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, verso 15, vemos cómo el apóstol Pablo reconoce que era llamado por Dios. Acompáñenme por favor a Gálatas 1:15. Dice así la escritura, Gálatas 1:15. Mas cuando dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Fíjense, Pablo reconoce, ¿sí?, que había sido llamado por Dios, por la gracia también de Dios. Entonces, cuando un líder pasa tiempo a solas con Dios, reconoce que el que lo ha llamado, ¿quién es? Dios. Dios nos ha llamado. También hay otro ejemplo cuando Pablo lo menciona en Romanos 8:28, por favor. Romanos capítulo 8, verso 28. Dice el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que buscan obedecer su palabra. Esos son los que aman a Dios. Y no estoy hablando de buscarlo en nuestras propias fuerzas, obedecer la palabra de Dios, no, sino de que ha habido un nacimiento espiritual en tu vida, el Espíritu Santo mora en ti y es el Espíritu Santo el que te guía, te dirige a toda la verdad, que es la palabra, y tú, por la nueva naturaleza que tienes de Dios, anhelas y deseas obedecer al Señor. Y de esa manera le demuestras a Él que lo amas. Recuerden que Jesús llegó a decir en el Evangelio de Juan, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. O guardar significa obedecer los mandamientos de Dios. Entonces Pablo está diciendo, y sabemos, o sea, entendemos que a los que aman a Dios, a los que obedecen sus mandamientos, todas las cosas les ayudan ¿para qué? Para bien. Y dice Pablo, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ya vieron otro llamado de Dios? Entonces, los siervos líderes de Dios entienden esto, que hemos sido llamados por Dios. Y que Dios sigue llamando a muchos, todavía, Él sigue llamando a la vida eterna. Pablo se lo dijo a Timoteo también, con respecto al llamado a la vida eterna. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 12, nos deja ver. Capítulo 6, verso 12.
Pablo le está dando un consejo a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Fíjate, le está recordando, Timoteo, no te olvides que fuiste llamado a la vida eterna, ¿sí? Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, al igual que Timoteo fue llamado a la salvación, así también nosotros, los líderes que pasan tiempo a solas con Dios, logramos comprender esto por la gracia y la misericordia de Dios, que hemos sido llamados por Él. Y podríamos hablar de varios ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento, ¿sí?, como en el Nuevo, pero lo que yo quiero hablar esta mañana es para nosotros importante como varones, ¿verdad? Entender, ¿sí?, que estos llamados los podemos como que sintetizar en 3 círculos importantes. El primer círculo le podríamos llamar el círculo exterior, que es el llamado a la salvación. El círculo exterior, que es el llamado a la salvación. Este llamado a la salvación se realiza de varias formas, ¿sí? A veces se realiza en la forma de invitaciones, otras de promesas o de mandatos, ¿sí?, otras de ordenanzas, ¿verdad?, que te ordenan directamente. Y el propósito es que el hombre atienda el llamado de Dios. ¿Para qué es llamado el hombre por Dios a la salvación? Para que el hombre aprenda a estar a solas con su Creador, tenga una relación con Dios. Y él se rinda incondicionalmente al Señor. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento de una invitación que Dios hace a su pueblo a venir a las aguas. Tuvo que usar Dios al profeta Isaías. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios andaba sediento, pero se andaban saciando su sed con otras cosas, con las cosas de este mundo. Algunos se saciaban su amor en el adulterio, en la fornicación, ¿no? Y otros se saciaban sus riquezas, pues haciendo tranzas, robando, mintiendo para poder tener más riquezas. Pero por eso Dios usa la vida del profeta Isaías para hablarle al pueblo en Isaías 55:1. Libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 1. Dice así: a todos los sedientos, venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir, comprar sin dinero y sin precio vino, ¿y qué dice? Y leche. Digo, está hablando el contexto también en un sentido, el texto está hablando en un sentido espiritual, porque Dios veía la sed del pueblo de Israel y se saciaban su sed con otras cosas. Hasta el día de hoy pasa lo mismo. La iglesia también, cuando tiene sed, no va a la fuente de agua viva, a veces van a buscar otras fuentes. Y es donde esas fuentes de agua pues nos llevan a pecar contra Dios. Vamos ahora a ver otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Aquí en el Antiguo Testamento, ¿qué está haciendo el Señor? Llamándolos, ¿verdad? Haciéndoles una invitación, venir a las aguas. ¿Sí? Vamos a Mateo 11:28. El Señor Jesús también, ahí en el Evangelio de Mateo, hace una invitación. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, dice, todos aquellos que se sienten trabajados, cargados, dice, vengan a mí y yo los haré descansar. El Señor nos da descanso. De hecho, Él es nuestro reposo, ¿verdad? El Señor Jesús.
Fíjense, ¿se dan cuenta cómo esta invitación está haciendo un llamado a venir al Señor? Para estar a solas con Él. Qué importante es estar a solas con el Señor. Otro tipo de llamados es cuando les prometía vida eterna. Juan 3:16. Ese ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Para qué lo dio? Todo, dice, todo aquel que en Él crea, más tenga. ¿Ya vieron el llamado a la vida eterna? Juan 5:24 también nos dice otro ejemplo. El llamado cuando promete vida eterna. Juan 5:24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida, ¿qué dice? Eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Esto nos enseña que los pecadores saben que solamente las promesas de Dios tienen valor por lo que son y por la seguridad de que Dios las cumplirá. Dios cumplirá sus promesas en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero también hace llamados a través de impartir una orden. Fíjense, Mateo 3:2. El llamado de Dios a través de impartir órdenes. O sea, cuando te pide a través de una orden te pide que vengas a Él. Mateo 3:2. Ahí nos va a dejar ver bien claro. Capítulo 3, verso 2. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Mateo 3:2. A ver cómo dice ahí. Dice, él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Ok. Entonces está hablando de un arrepentimiento, ¿verdad? Cambio de dirección, metanoia. Arrepentimiento en griego es metanoia, cambio de dirección. Por eso dice, cambien su manera de pensar. ¿Y de qué más dice, hermano? Y de vivir. O sea, les está pidiendo que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha, ¿qué dice? Acercado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Ya vieron cómo es una orden lo que está diciendo? Cambia tu manera, como diciéndome Dios a mí, cambia tu manera, Raúl, cambia tu manera de pensar. Es una orden, arrepiéntete, Raúl, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos 17:30. Dice así, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que el llamado a través de una orden, es lo que estamos viendo aquí. Ya vimos ya vimos en el llamado exterior, que es el llamado a la salvación, varios ejemplos de llamados. El llamado a través de una invitación, a través de las promesas de vida eterna y a través de una orden. ¿Sí los alcanzan a ver? ¿Cómo el Señor nos deja ver? Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Ahora, vamos a aterrizar esto, vamos a ponerlo en práctica. Muchos a veces tenemos en nuestra familia familiares, hijos o esposa, o hijos o familiares que no son creyentes, ¿sí o no? Ahora, tú tienes que ser sensible a la dirección de Dios. Cuando Dios te dice, háblale esta palabra a tu familiar. O sea, te va a hacer ver el Señor que tu familiar necesita el llamado a la salvación por medio de una invitación. Y ya le explicas un pasaje de la Biblia donde se habla que Jesús
está llamando. A veces te enteras que tu hijo tiene problemas en la escuela, que esto y que el otro, y anda bien afligido, bien trabajado y cargado. ¿Y qué le dices? Le enseñas Mateo 11:28. No, hijo, no te preocupes. Estás en tiempo de exámenes, de pruebas, pero mira, vamos al Señor, ¿no? Lo llevas, lo guías hacia los pies de Cristo, ¿no? El Señor dice, venid a mí los que estén trabajados, ¿y qué? Y yo los haré, ¿qué? O a la esposa, cuando anda la esposa bien afligida, bien preocupada o angustiada, tienes que llevarla a la esposa a los pies del maestro. A mí me pasó en la semana, mi esposa andaba pero bien presionada por tanto trabajo y no sabía cómo, y le digo, ¿sabes qué? Mira, mi amor, con calma, vamos a organizar las cosas, pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y la llevé a los pies del Señor. Apliqué Mateo 11:28. Ya descansó. Otro tipo de llamado. A veces Dios te va a hacer ver en tu familia que tu hija, tu familiar, tu esposa o algún otro familiar, hermano, primo, tío, está pero en pecado. Hermano, un favor, ¿pueden emparejar bien la puerta? Sí, está bien. Gracias. Está en pecado ese familiar y Dios te va a decir claramente, ve y dile que cambie su manera de qué, de pensar y le está dando el llamado a través de una orden. Porque ya el Señor ya te mostró, tú mientras estás orando por tu familiar y ya cuando vas y le dices, oye, mira, el Señor siempre nos llama a que cambiemos nuestra manera de vivir. Y eso se llama arrepentimiento. El Señor quiere la salvación de tu alma, que no te pierdas en el pecado, sino al contrario. Él te quiere sacar de la esclavitud del pecado, pero necesitas tomar la decisión de cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir y seguir a Jesús. Entonces, esto tiene que ser práctico, hermanos, aplicándolo primeramente en la familia, porque todos tenemos familia, así. Otro tipo de llamado, el círculo interior, el segundo círculo, son 3 círculos. El círculo exterior, el llamado a la salvación. El círculo interior, el llamado al discipulado. El círculo exterior fue el primero que estudiamos ahorita, que fue el llamado a la salvación. Y ahorita este segundo es el círculo interior, el llamado al discipulado. ¿Cuántos recuerdan que Dios llamó a sus 12 discípulos? Y el impacto que produjo sobre ellos fue grandísimo, o sea, cuando Él los llamó. Vamos a ver esta ilustración en el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 12, por favor. 12, capítulo 6, verso 12. Recordemos esta parte de la Escritura, dice, en aquellos días, Él, o sea, hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche, ¿qué dice? Orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Ahí está. O sea, los discípulos ya habían experimentado el primer llamado. ¿Cuál es el primer llamado? El llamado a la salvación. Y aquí les está haciendo otro llamado. Llamó a sus discípulos y dice, ¿y escogió a cuántos? De todos los que estaban ahí, escogió a 12, a los cuales también llamó, ¿qué? Apóstoles. Se entiende que los estaba llamando a ser preparados, a caminar con Jesús, un discipulado de 3 años. Su preocupación por enseñarles y por corregirlos y por prepararlos era tan grande que Jesús hizo su función, su labor. Y después los envió a proclamar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vemos aquí? Muchas veces Dios nos llama a
ser discipulados. Nosotros tenemos, si somos discípulos de Jesús, quiero decirte que Dios nos llama a capacitarnos, a corregirnos. ¿Cómo nos va a corregir? Con la Escritura. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es útil, ¿para qué dice? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿En qué dice? En justicia. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, oigan, y cuando un hombre no atiende el segundo llamado, ¿qué pasa con él? ¿Cómo creen que está su vida? Y lo peor, ¿cómo creen que está su esposa y sus hijos? ¿Se dan cuenta lo importante de atender los llamados, de estar a solas con Dios? Para el Señor Jesús no existe separación entre el llamado a la salvación y después el llamado a asumir el compromiso de seguirle fielmente en un discipulado. No hay separación en estos dos llamados, van de la mano. Son el llamado a la salvación y el llamado al discipulado son hermanas, para que me entiendan. Las dos van de la manita, así. En nuestra vida se tiene que ver. Oiga, por cierto, ¿se ve en un hombre el llamado a la salvación y el llamado al discipulado? ¿Se ve? Cuando el hombre está atendiendo sus llamados, ¿sí se ve, verdad, hermanos? Claro que se ve. El primer llamado es general. A todos son llamados a la salvación, pero no todos quieren, lo aclaramos. El segundo llamado ya es más particular. Pero quiero decirles que ambos llamados, los dos, implican el compromiso de mirar a Jesús, seguirle y someterse a Él. Tres cosas: mirar a Jesús, seguirle y someterse voluntariamente ¿a quién? A Él. En los dos llamados implica esto, hermanos. Mirar a Jesús, seguirle y someterse ¿a quién? A Él. ¿Cuántas personas vemos en la Biblia que escucharon que Jesús les decía, sígueme? ¿Qué les decía Jesús? Sígueme, sígueme. A veces Jesús les hablaba a través de las autoridades y les decía, inscríbete en el instituto, sígueme. ¿No? Así es, ¿no? O en el ministerio de Ujieres, sígueme, sígueme. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Sígueme. Ah, claro que sí, sí. Hay requisitos. La Biblia nos deja ver ahí en la carta a Timoteo que hay requisitos para los que quieren servir. ¿Cuántos dicen amén? Sí. El que anhela obispado, buena obra desea, pero no sabe lo que le espera. Es bueno atender. ¿Saben que eso nos lleva a madurar como personas, como hombres? Y podemos ser mejores siervos de Dios y la gloria de Dios empieza a reflejar en nuestra vida y en nuestra familia. Entonces, es importante darnos cuenta que Jesús, muchas personas les dijo, sígueme. Y eso mostraba que Jesús quería cambiar las prioridades de ellos. ¿Sí? Las prioridades de algunos eran las cosas de este reino, de la tierra. Pero Jesús quería renovar su entendimiento por medio de la palabra para que pusieran la mira en las cosas de quién, de arriba, a que tuvieran sus prioridades puestas en las cosas de espirituales. Porque ¿qué dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 6? Más buscar primeramente, ¿qué dice? Y todo lo demás. Miren, como varones quiero explicarles algo. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios es tener una vida disciplinada de oración, de estudio de la palabra y de tiempos de alabanza y de adoración con el Señor. Eso es buscar el reino de Dios antes de comenzar tu día. Ese es el mejor momento donde les sugerimos
que pasen un tiempo ¿con quién? Y el reino de Dios significa gobierno. Ya adoraste, ya estudiaste, claro que Dios te va a hablar. Y entonces ese mandato o ese texto o parte de la escritura que Dios te está trayendo a tu mente y entonces tú lo aplicas, estás mostrando que eres un ciudadano del reino de quién. Y entonces te da sabiduría para el transcurso del día. Y cuando aplicas eso, entonces te das cuenta que lo que tú estabas buscando, lo material, se añade porque tú estás buscando ¿qué? Las cosas de Dios. Los principios de Dios los estás poniendo en práctica y lo demás viene por añadidura. Y ahí es donde dice Deuteronomio 28, las bendiciones te ¿qué? No, ya no vas a andar tras de ellas, hermanos. Te alcanzarán. Viene la añadidura. Claro. Y Dios no nos deja. Y Dios llamó a muchos, llamó a Simón, llamó a Andrés cuando estaban echando las redes al mar, ¿no? Llamó a Raúl cuando andaba estudiando ahí en la universidad. No sé a ti cuándo te llamó y qué andabas haciendo, ¿no? Llamó a Jacob y a Juan, los hijos del trueno, tremendos estos hijos del trueno, ¿no? Su carácter, cómo era el carácter de Juan y de Jacobo. Señor, ¿quieres que mandemos a que les caiga un rayo? Y les dice, no, dice, ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que las almas se pierdan, sino para que sean salvas por medio de él. A Felipe también en el camino a Galilea, a Pedro cuando lo llamó y lo transformó, al joven rico y ansioso de poseer la vida eterna, ¿se acuerdan? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida? ¿Qué dice? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, bueno solamente ¿quién? Bueno solamente Dios. Los mandamientos, ¿sabes? ¿Y que cómo se sentía el joven rico? Su respuesta deja ver cómo se sentía que él, bueno o malo, cuando responde. ¿Qué respondió? Queda cierto. ¿Qué da a entender? ¿Que era bueno o que era malo? Todos los he cumplido desde mi qué. ¿Y qué le estaba diciendo Jesús apenas? ¿Ninguno qué? Como diciéndole, muchachito, tranquilo, no eres tan bueno como piensas. Como sientes que eres bueno y piensas, no eres tan bueno. Te lo voy a demostrar. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y ven, ¿y qué? Y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? ¿Cuántas veces el Señor nos está llamando a nosotros al discipulado? Híjole, y nosotros no queremos ser discipulados, no queremos, la carne se resiste. Yo siento que a veces uno no quiere escuchar el llamado para servirle porque no se siente digno, ¿no? O sea, en el aspecto de que yo he escuchado así muchos hermanos que dicen, no, es que yo todavía no estoy bien. Ya. Es que piensan que necesitan estar mejor para poder servir a Dios y no es así. Yo he entendido que el servirle es lo que nos... Te ayuda a perfeccionar las áreas de tu... Porque pero tiene que ser la mano la teoría y la práctica. Van de la mano juntas. ¿Sí me explicó? Porque no puede ser posible que nada más pura teoría y nada práctico. O pura práctica sin recibir ¿qué? Nada de dirección de Dios. Sí, porque hay quienes les gusta, hay congregaciones donde los meten al hacer, y no les dan la palabra de la sana doctrina para trabajar en el ser como Jesús. Y entonces lo que hacen no agrada a quién, porque no están conforme a los principios bíblicos. Entonces ahí no entra la soberbia. Sí, hermanos. Sí, lo único que hacen es ensoberbecer la vida de esa persona. Tú eres el ungido de Jehová, no inventes, qué tremendo te usa el Señor, ¿no? Y así pasa en esos lugares. Y yo el pasito que me falta, ¿no? Ya sabes, ¿no? O sea, en realidad en mí no me siento bien. Yo he dicho, no, Señor, cuando usted viene, entonces ahora sí me voy a aplicar. Sí, es que hay principios que tienen que son muy claros para el servicio a Dios. Pero lo importante es que nosotros estemos trabajando en ordenar esos
áreas que nos están faltando, pero sin dejar de ahorita recibir la instrucción teórica, porque en su momento lo que estamos recibiendo, ¿qué crees? Dios nos va a probar en la práctica. Nos va a probar. Ya te di de gracia mis principios teóricos de la palabra, ahora quiero ver que los pongas en práctica en este ministerio. Y Él te pone el querer como el hacer por su buena voluntad, donde servir. Y ya vas y hablas con la autoridad espiritual y le dices, hermano, el responsable de tal ministerio, ¿no? O si es el pastor, pues con el pastor, ¿no? Dios está poniendo en mi corazón esto, hermano, pastor, mire, así, ya me estoy capacitando en el instituto, encaminando con Jesús, también vengo a los servicios, estoy siendo fiel a Dios y quiero madurar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Segundo llamado, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica el segundo llamado? Mateo 16:24 nos deja ver qué implica. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué dice? Y sígame. ¿Qué significa llevar la cruz, hermanos? Es crucificar nuestro propio yo-yo. Sí. Es un acto que de forma voluntaria y continua marca la conducta de un siervo de Dios, de negarse a sí mismo y estar siguiendo ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque decide negarse a sus aspiraciones, a sus planes, a sus propósitos, a sus conceptos y métodos de vida. Alguien por ahí dijo, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Y sí, yo sí lo he visto, digo, Señor, perdóname, ¿no? Realmente. Y hace a un lado sus aspiraciones y su orgullo para someterse bajo el señorío de Cristo, a quien ama más que a todas las cosas. Ese es el llamado al discipulado. Incluye una comunión humilde y constante y paciente con nuestro Señor Jesucristo, a solas con Él, todos los días de vida que Él nos preste. Estar a solas con Dios. Tercer círculo, el círculo íntimo. Ya vimos el círculo exterior es el llamado a la salvación, el círculo interior es el llamado al discipulado y el círculo íntimo es el llamado al servicio especial. Entonces, aplicando nada más rápidamente lo del segundo llamado. Si tú estás atendiendo el llamado al discipulado, ¿qué crees que es lo que vas a querer para tu familia? Lo mismo. Si tú ya atendiste el llamado a la salvación, Dios te pone a orar por tu familia y con tus hechos y con palabras predicarles el evangelio para que tus hijos crean en Jesús y sean salvos. Y ya que creen en Jesús, son salvos, nacen de nuevo, tienen que atender el segundo ¿qué? Llamado. Pues anhelas que tus hijos se discipulen en el Señor. Y en ese discipulado en el Señor va a venir el tercer llamado, que es el llamado al servicio especial. ¿Se acuerdan? Lo ilustro con esto. De Moisés. Moisés experimentó los tres llamados. Lo sacó de Egipto, del mundo, que fue el llamado a qué. Y luego lo metió al desierto. Pero en el desierto lo puso bajo autoridad, ¿se dan cuenta? Dios es un Dios de orden, siempre nos va a poner bajo autoridad. Que muchos no entiendan en qué etapa de su vida están y que se rebelan contra Dios es por la falta de su comunión con el Señor, de estar a solas con Dios. No lo ven. Y luego viene el tercer llamado a Moisés. Después de que casi pasaron 40 años en el desierto, se le apareció el Señor en una zarza ardiente. Y Moisés fue ahí al monte Sinaí a ver la zarza ardiente. Y cuando llegó, ¿qué le dijo Dios? Quítate tu calzado porque el lugar donde estás, tierra santa es. Yo he oído la aflicción de mi pueblo, fíjense. ¿Sí?
cómo los egipcios los oprimen, y te he llamado para que vayas y saques a mi pueblo ¿de dónde? Del mundo. Tercer llamado específico. ¿A qué lo estaba llamando? A pastorear al pueblo de Dios. Pero ese llamado se dio cuando estaba en el proceso del discipulado. El Señor sabe en qué momentos se te termina ese tiempo de discipulado para brincar al proceso del llamado específico. Yo recuerdo que el Señor, cuando llegué a casa de oración, desde que llegamos a la falsa doctrina, en el lugar donde estuve, el Señor me llamó a Ujieres, luego a la escobita y el trapeador, y ahí empezaba, y era un salón grandísimo, era como un salón de 300 personas, imagínense, grandísimo, y a trapear y a barrer, y ahí cada 8 días, ahora sí que me adueñé del ministerio de Ujieres, y luego me siguió otro hermano, y cuando vi, ya después al mismo tiempo me estaba discipulando, pero ya como al año y medio nos fuimos al Instituto Bíblico y ahí igual seguíamos en el instituto, pero seguíamos atendiendo estudios bíblicos en casa. Nos saca de la falsa doctrina el Señor y nos mete a la sana doctrina y empezamos desde cero otra vez. Cuando llegamos a casa de oración, empecé como Ujier, ahí con los baños de nuevo. Yo no tuve problema, dije, Señor, tú me has llamado y aquí estoy. Y al mismo tiempo con el Instituto Bíblico. Las dos cosas al mismo tiempo. Y de Ujier, el Señor me movió al año me movió a iglesia infantil como auxiliar de maestro. A pesar de que yo era maestro en lo secular y que ya había terminado un instituto bíblico. A mí no me interesó eso. Yo dije, yo estoy aquí para servir al Señor. Y después, como a los 3 meses de estar como auxiliar, me pusieron a dar clase porque aprendí cómo dar las clases. Digo, gracias a Dios ya traía la estructura en lo secular, ¿no? Ya sabía cómo dar las clases, pero Dios nos prueba. Y tuve que esperar en el tiempo de Dios a que Dios me levantara. Y después, como maestro, estuve 1 año en iglesia infantil como maestro. Después de ahí, me llamó a coordinador de iglesia infantil. Después de ser coordinador de iglesia infantil ahí en la congregación, al año me llamó a ser coordinador de zona en otras congregaciones, a supervisar. Y ahí nos mandaban, te vas a ir, vas a estar allá 3 meses en esa congregación para que estás a cargo tú de la iglesia infantil, de toda la iglesia infantil en esa casa de oración. Y así nos llevó a supervisar, aprendí la supervisión, gracias a Dios. Entonces, después de ser ahí en las zonas en la Ciudad de México, en las casas de oración, nos mandó para acá, para Cuernavaca. Y fue cuando se levantó la congregación aquí en Cuernavaca hace tiempo. Después nos regresó, nos estuvieron discipulando más, porque estábamos al mismo tiempo en el Instituto Bíblico también, estuvimos ahí siendo discipulados en oración, nos movió ahora al ministerio de oración. ¿No? Y estaba al mismo tiempo dando clases, pero también al mismo tiempo en el ministerio de oración. Y después de 1 año así, 2 años así que estuvimos ahí en la iglesia central, el llamado a misiones, a Chilpancingo durante 1 año. Íbamos, veníamos durante 1 año. Dios se encargó de capacitarnos. Y ese era el proceso de discipulado. En ese proceso de discipulado, ya casi en noviembre del 16, venía yo en el autobús y yo venía recordando ya los años que el Señor ya venía trabajando conmigo. Y le dije, Señor, ¿a qué me has llamado? Dime. Y el Señor me empezó a ver por todos los ministerios en los que me pasó. Al mismo tiempo, entre semana, estábamos sirviendo en un albergue en la Ciudad de México, llevando la palabra. Ese fue mi proceso de discipulado en varios ministerios. Y créeme, Dios no se equivoca cuando te pone a servir en un ministerio. Y si eres fiel en un ministerio, te va a delegar responsabilidad en otro, tanto en este como en otro. Te va a dar más. Porque te está preparando para el llamado. Y entonces estábamos así, en todo ese movimiento y al pendiente. Ya vivíamos en la congregación, éramos diáconos de la congregación. Y entonces me habló y me hizo ver, con toda esa preparación, me dijo, a través del pasaje de Pedro, ¿me amas? Y le dije, Señor, tú sabes que te amo. Y me dijo el Señor, apacienta mis ovejas. Y me acordé que cuando la primera vez me fui a estudiar al Instituto Bíblico a Monterrey,
Yo le preguntaba al Señor, ¿a qué me has llamado? Y un evangelista llegó ese día en la clase. Y nadie sabía, yo y Dios nada más le pregunté. Y él se acercó, me impuso las manos y me dijo, tú vas a ser pastor bajo la autoridad de tu pastor. Entendí el llamado de Dios. Sí, pero ese llamado específico se dio cuando ya estaba desarrollándome en el llamado al discipulado. Me estaba discipulando. 10 años pasaron de mi discipulado. Yo no sé cuántos años, depende cómo te dejes, ¿eh? Si tú eres dócil, te dejas formar, eres humilde, obediente, te dejas instruir por Dios cuando nos habla las autoridades y nos dice, enséñale esto, prepáralo y todo, y eres dócil, cuando te equivocas, corriges, y pastor, perdóneme, hay temor de Dios en ti, eres transparente, íntegro, el Señor te va a dar más. ¿Cuántos dicen amén? Y eso también se ve reflejado en tu familia. Son una familia llamadas por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias en esta mañana por este tiempo que tú has hablado a nuestro corazón como varones. Gracias por llamarnos a la salvación. Gracias por el llamado al discipulado. Aquí estamos, Señor, dispuestos a seguir siendo preparados y capacitados el tiempo que tú determines que sea necesario prepararnos. Aquí estamos. No queremos correr, Señor. Queremos ir avanzando conforme a tu voluntad en cada área de nuestra vida. Prepáranos, capacítanos, Señor, y en el tiempo de tu buena voluntad tú nos harás saber el llamado específico. No estamos desesperados, Señor. Estamos agradecidos contigo por habernos hablado esta mañana. Gracias por la vida de mis hermanos. Síguelos formando, síguelos usando, Señor, en este liderazgo de amor tuyo hacia con sus vidas. Y que ellos sigan siendo pacientes en ti, porque tú quieres siervos pacientes. Tú nos has enseñado que con fe y paciencia se alcanzan las promesas. Y aquí estamos, Señor. Queremos alcanzar tus promesas de ser semejantes al carácter de tu Hijo Jesús en todo lo que hagamos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues damos gracias a Dios, los que nos acompañan en las redes sociales. Nos despedimos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.